¿Cómo estás? Bien, muy conmovidos, muy profundamente conmovidos. Los que somos padres, los que son abuelos, los que no han tenido hijos, los que son tíos. El dolor es universal con la pérdida de una persona, pero si además es un niño o una niña, es multiplicado hacia el infinito. Vamos a meternos en ese tema. Te invito a entrar en contacto con Norberto Dupeso. Está en Ezeiza, ahí ya está Cris Morena, que va a embarcar rumbo a Miami. Imaginamos cómo está esa situación. Te invito, si estás de acuerdo, Johnny, entramos en contacto con Norberto Dupeso. Norberto. Diego, Johnny, a ver, es verdad. Varios medios dijeron que viajó anoche, que hizo conexiones, que ya estaba en Miami. Otros dijeron que pudo partir a través de la mañana de hoy, angustiada, para llegar antes, porque tenía que esperar. Recién el primer vuelo estaba a 8:30, American Airlines, después tenía uno pasada las 10 también de American, y había uno de Aerolíneas. Prácticamente era imposible pensar que se podía ir en Aerolíneas Argentina por el tiempo que había pasado, pero aquí, en estos mostradores de business, se presentaron familiares. ¿Cuánto hace? Hace apenas 2 horas más o menos. Los familiares hicieron los trámites de check-in y no se presentó Cris Morena acá. Pero Cris Morena, que aguardaba en la camioneta, después estuvo acompañado por Relaciones Institucionales y en este momento se encuentra en la sala VIP del aeropuerto de Ezeiza en el primer piso. Obviamente sabía que podía haber medios, no, realmente somos el único medio que está acá. Obviamente el dolor no era fácil. En lo particular, yo tengo una relación de amistad con Gustavo Yankelevich, con Cris Morena, de antes de que estén en Telefe, sino yo los conocía de ATC, de Mesa de Noticias. Iba a ser muy difícil, pero no tuvimos la oportunidad de hablarlo y realmente fue muy fuerte, pero Cris Morena, a pesar de que ya la daban viajada de llegada a Miami, viaja en este momento, 22:35, en un vuelo de Aerolíneas Argentina con destino a Miami. Norberto, estamos en contacto contigo. Johnny, si estás de acuerdo también, yo quiero que charlemos, porque todo el mundo lo que se pregunta es cómo pudo haber pasado eso. ¿Cómo es que un barco o una barcaza, ahora vamos a ver exactamente cómo se llama eso, de entre 30 y 40 metros, impacta con un catamarán pequeño? ¿Qué pudo haber pasado ahí? Está con nosotros Marcelo Zarpero, además que es perito naval y quizás tenga una hipótesis de qué pudo haber ocurrido. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Bien. ¿Qué es lo que pudo haber pasado acá? Acá hubo una sucesión de errores, desde lo que he hablado también a Miami, a gente de amiga, que hubo dos partes. Obviamente, hablo como velerista y hablo como capitán o perito naval, además. Desde el punto de vista del velero, estaba sin viento, o sea que no tenía propulsión. Y Es el catamarán. El catamarán, un Hobby Cat de 17 pies, 5 metros. Espera, explícanos Sí. esto. Digamos, la escena es, hay un catamarán, explicarle a todo el mundo qué es un catamarán, porque todo el mundo cree que un catamarán es una cosa más grande. Esta categoría de catamarán, ¿qué tamaño tiene? Este es un conocido como Hobby Cat o 17 pies de 5 metros. Mucha gente que ha viajado al Caribe lo ha alquilado ese tipo de embarcación sin instrucción de nada. Le entregan la embarcación y sale como si nada a navegar y muchas veces hay peligros entre tiburones y todas las cosas que hay. En este caso, bueno, era un lugar, navegación interior de puerto, donde una colonia de chicos, no sé si tenían instrucción o no, era simplemente recreación del verano para salir a navegar y como actividad extra, como hay muchas escuelas también de kayak o de canoas o distintas actividades, vela, entonces es una muy buena actividad. El problema es que la propulsión principal es viento. Si no hay viento, no se mueve. La distracción, la confianza, distracción básicamente, aparentemente por parte de la instructora de 19 años, que eso no me indica ni género ni edad. Simplemente puedo haber tenido más experiencia, menos experiencia. Tuvimos campeón mundial muy joven, argentino, que ya falleció lamentablemente,
y corría en una categoría que se llama Optimist y mucha experiencia. Repetilo, Johnny, eso. No, absolutamente para nada. Porque Pero gente sí, lo que vos planteás es que hay un catamarán que básicamente está propulsión a viento, no hay viento y queda en el medio, digamos, de un lugar en donde pasan barcos de mucho más calado. ¿Puede convivir ese catamarán o está cruzado? ¿Cómo puede ocurrir? Primero, ¿cómo se llama eso? ¿Barcaza? No, es un pontón. Un pontón grúa. Que es la diferencia entre una barcaza es abierta y lleva carga. Este es un pontón que tiene una cubierta cerrada y tiene maderas que sobre esas maderas pisan las grúas de la oruga de una grúa. No tiene propulsión, razón por la cual es empujada en este caso por un remolcador por empuje con baja visibilidad, porque no tenía altura de puente, donde yo veo, en función de lo filmado y todo, que el error principal era no tener un serviola, un vigía con un handy en la proa. Entonces, de esa forma podía ejercer vigilancia visual. Pero ¿cómo iba para adelante? ¿Iba remolcando de atrás? No se Claro, entiende eso. la propulsión motriz es de atrás, no es como una locomotora que va adelante, sino que es una locomotora que va atrás en la propulsión. Por eso se llama remolque por empuje. ¿Y a cuántos nudos va? 3 nudos estaba navegando, aparentemente. ¿Y a 3 nudos golpea tan duro? Sí, porque más que todo, si han visto la... ¿Qué velocidad es? Es un arrastre 3 nudos. 3 nudos son 5 kilómetros por hora. 5 kilómetros, Johnny. Es el golpe suficiente como para ejercer cualquier presión sobre una persona. Lo que pasa es que la masa de este, ¿cómo dijiste? Pontón. El pontón. Entonces vos decís que va medio a ciegas para adelante el pontón. Es que tendría que haber ido una persona, si tenemos visibilidad restringida, que no se ven los 360 grados, es obligación por parte del patrón, por la autoridad naval, de llevar a alguien para poder completar esos 360 grados de vigilancia visual. Si no, se lleva cámaras, pero la cámara no resuelve la parte de la parte humana. La parte humana tendría que haber puesto a proa con un handy para tener la vigilancia visual suficiente. El pontón se desplazaba, se cruzó con el catamarán, que es una embarcación menor de 17 pies, 5 metros con 5 criaturas, más instructora, le colisiona de lleno, porque no fue un choque. La diferencia es que colisiones entre dos móviles, aunque estoy separado por falta de propulsión, es un móvil. La colisión generada produjo un daño a personas que estaban parados, o sea, el daño es muy fuerte, el golpe es muy fuerte. Pero pará, vos decís, voy a pasar a kilómetros por hora. Sí. Vos decís que son 5 kilómetros por hora, porque en el video pareciera que fuera un poco más rápido la colisión. Esa es la información que tenía, los 3 nudos o 5 kilómetros por hora. A ver. Lo tenemos que ver en la estela de la embarcación, que es lo que va dejando a continuación de su paso. A ver. Digamos, vamos a decirlo mal, por los que no sabemos de náutica. ¿Cómo se cruza en el carril? Se cruza en el carril, se debió haber cruzado más rápido. ¿Quién estaba en el lugar equivocado? Partamos de una base. Por más que sea navegación de puerto, interior de puerto, lamentablemente Miami es una zona de todo vale. Es muy mezclado, zona donde todos navegan, producen olas, es una zona complicada porque no hay mayormente respeto. Para navegar no existe habilitación, sino que tiene que tener seguro. Simplemente el seguro vale $10 mensuales, para tener idea. Es el único requisito. Que sepa, cuando sepa le tocan al bolsillo a la persona. En cuanto fue una recreación, se distrajeron, vino el catamarán, que el catamarán no era la lancha,
el pontón no era solamente para basura. El pontón ese se usa para, si ven la grúa, para en la proa de la grúa, en la parte del pontón, en la parte de adelante de la embarcación, en lo que se llama el castillo, tiene, se lo ve perfectamente, tablestacas de hormigón armado. Exacto. Las tablestacas son para hacer contención de la costa, para que no se derrumbe la costa, como se puede ver en zonas del delta, que tipo de cada construcción. Antes se hacía de chapa, ahora se modernizó hace muchos años con hormigón armado. Llevaba placas de tablestacado, pero podía usar para basura, para hacer un remolque, para hacer, llevar materiales, para cualquier contingencia que pudiera hacer. Es más, la semana pasada había un barco hundido, le cobró $30.000 para hacer el reflotamiento, que es algo normal. Entonces la contratan para varias cosas, no es que tenga un paso regular. Iba contratado por alguien para hacer determinado trabajo. Sí. Acá las regulaciones de tráfico hay que ver lo que es normal para ese puerto, Puerto Miami, que es bastante complicado por la cantidad de embarcaciones que hay. Aguárdenme, ahora volvemos. Melissa Zurita está en Miami, nuestra enviada ahí. Melissa, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos, en el lugar de la tragedia, aquí en el Yacht Club de Miami, desde donde salieron este club, este Summer Camp, en el día de ayer, y lamentablemente esta terrible noticia, esta tragedia que dimos hoy a la mañana. La verdad, en este momento siguen trabajando aquí en la Guardia Costera. Hoy estuvimos más temprano cubriendo para TN algunas de las declaraciones que dieron. No fueron muchas realmente, si bien va a haber un parte oficial mañana, se continúa investigando por tierra, por aire y por mar qué fue lo que sucedió. ¿Se sabe cuándo va a aparecer alguna suerte de información? Porque lo que sabemos es un poco lo que vos contás, que la Guardia Costera lamenta el episodio, igual que el Club Náutico, pero no dicen cuándo va a haber algo de información más certera sobre el hecho. No, de hecho, todas las preguntas que le hicieron los periodistas hoy no respondieron ninguna prácticamente. Sí, no, nada. Le preguntamos, bueno, sobre el capitán, se había declarado, dijo que no nos iban a dar información. Sobre el estado de las 2 chicas que están internadas en el Jacksonville, que todavía están delicadas, tampoco tenemos ningún tipo de información oficial. También off the record se hablaba de que la instructora dijo que no le dio tiempo a hacer un cambio de mando, ¿no?, con el velero, porque vio que la barcaza se le venía encima y que como no había viento no pudo esquivarla. Así que bueno, son todas informaciones que vamos obteniendo en base a lo que vamos recolectando aquí, trabajando durante todo el día, pero no hay información oficial, Johnny. Sí, eso dijeron exactamente. Y eso es verdad. Las chicas estaban usando salvavidas, lo que no se sabe es si estaban habilitadas para estar en esa zona. Recordemos que la coach, la instructora, tenía tan solo 19 años y era quien estaba a cargo de las demás menores de edad, ¿no? Esto también es una responsabilidad muy grande en este tipo de colonias de verano que se dan habitualmente en estos lugares. Bueno, también hay mucha especulación si esta barcaza podía pasar por la zona. Hoy hablaba aquí con algunos de los vecinos y me dicen que sí, que por lo general lunes y martes este tipo de barcazas recolectan los residuos, pero no están seguros si estaba haciendo ese tipo de actividad o estaba haciendo alguna otra actividad aquí en la zona. O sea que la verdad hay varias versiones de lo que vamos recolectando durante todo el día, pero no tenemos una versión oficial. Pero repetí, sí, Melissa, lo que supuestamente habría dicho la instructora, y porque vamos a chequearlo con nuestro experto perito naval, Marcelo Zarpero. ¿Qué había dicho la instructora? La instructora dijo que en el momento que ve a la barcaza, ya tarde, ¿no?, claramente que no se detuvo, ella quiso hacer un cambio de timón, un cambio de mando, y como no había viento en ese momento, no lo pudo hacer, no le dio la chance y por eso les pasó por arriba. Marcelo, ¿qué pensás? Es una hipótesis, estamos en lápiz negro, no sabemos si esto pasó, pero suponete que haya dicho la instructora eso.
es algo que... Sí, es completamente lógico. Es lógico porque por esa embarcación la propulsión principal es viento. O sea, es una embarcación a vela. ¿La sin principal o la embarcación. única? Voy a decirlo mal, ¿se durmió la instructora? No lo sé. No lo sé si a lo mejor estaba con un ojo afuera y un ojo con los Ahora, chicos que también a lo mejor no tenían experiencia. Hoy- Hay muchas hipótesis. O sea, Hoy estaba leyendo en los medios de Miami que se hablaba del derecho de paso. Es decir, quién puede pasar en qué momento. derecho de Y- piso de paso. está A ver. contenido acá. Pero está bien, pero aparte agregaban que si la embarcación grande tenía restricciones de maniobrabilidad, hay que darle el paso justamente porque no tiene mucho margen de maniobra para torcer su rumbo. Esa es la pregunta que le quiero hacer, El si tema es lógico. esto. Por un lado, decían que el velero tiene prioridad. No. El velero tiene prioridad en aguas libres. Si no es aguas libres, es una navegación interior de puerto. O sea, es aguas restringidas. Claro. Y con un agravante de que un remolque por empuje tiene capacidad de maniobra restringida. Claro, exactamente. Al tener restricción de maniobra, porque a lo mejor si hubiera metido máquina atrás, hubiera puesto todo timón en una banda, hubiera cortado un cable de sujeción y hubiese sido peor. Porque hubiera pasado peor el rasel. El rasel es esa parte inclinada de la embarcación de la proa que se montó sobre el catamarán. Acá el tema principal fue haberse dormido por ambas partes. La instructora no pudo haber reaccionado en tiempo y forma para haber remado, gritado no servía de nada, porque no se lo escucha, pero podría haber accionado pala de timón, haber movido la botavara, que es la pieza Espera, te horizontal. propongo algo. Ahora no Sí. sé qué pala de timón, todo eso, porque es interesante. Déjame, Johnny, si te parece también sumar. Está Florencia Mainet, que es azafata náutica, que trabaja y conoce habitualmente la zona y nos puede decir qué otra mirada sobre qué pudo haber ocurrido. Florencia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué Bueno, haces acá, vos? la A ver, verdad, bastante dije bien, ¿a qué te triste. dedicas vos? Yo soy azafata de mega yates de lujo, digamos. Yo trabajo en yates muy grandes, en realidad. Pero sí, he navegado varias veces por esa zona porque, bueno, por supuesto me tocó trabajar mucho por la zona, por el área de Miami, Fort Lauderdale. Y la realidad que sí, es una zona muy concurrida. Y que lo que yo observé siempre mucho es que hay falta de control. Es como un completo descontrol. Realmente yo veía todo el tiempo ir, venir, jet ski, yates, veleros, embarcaciones de todo tipo a toda velocidad, con gente de fiesta a bordo, lo cual que me parece que es muy peligroso. Hay que tenerle mucho respeto al mar, realmente. Bien. Johnny, yo voy a seguir un ratito más con este tema porque se genera perplejidad, dolor. Hay un antecedente, digamos, que todos tenemos medio en la memoria con eso, lo de Storani, que vos decís, pero, viste, la paradoja es que hablamos de accidentes en lugares que están asociados en el inconsciente colectivo, como esos lugares donde pueden pasar muchas cosas, pero no un choque, un accidente de estas características, no que pueden ser autopistas del agua, como a veces el Tigre se pone por la... Donde fue el caso de Storani fue... Exacto. Es la intersección del canal de vinculación con el río Luján, que es un tremendo lío de También se vuelve una embarcaciones. locura el agua, digamos. Eso es lo que es un poco contraintuitivo. Los que saben te lo confirman. Hay momentos en donde... Es así. Es sumamente doloroso. Nos vemos mañana. Bien. Seguimos. Voy a sumar también a Pablo Meliquio, que es psicólogo. Ayúdanos a conocer con mucho cuidado, por supuesto vamos a abordar esto, cómo se trabaja en una situación de crisis como esta, cómo se trabaja con... Ya es duro decir los deudos, porque vos decís es la abuela, es el papá, es la mamá, y de repente son los deudos. Ya hay un cambio de estatus que implica la tragedia, ¿no?
cuál es el primer abordaje posible ahí? El primer abordaje es el más difícil porque la persona que pierde a su ser amado no necesita palabras. En general mi experiencia me indica que si cualquiera de nosotros sufrió en algún momento una pérdida importante, no recordás qué te dijeron, sino quién estuvo al lado tuyo. Entonces, es un primer dato. El primer dato es la Las personas presencia. no recuerdan exactamente el contenido de lo que se les dijo, sino quién estuvo ¿Quién ahí. estuvo? ¿Quién te dio un abrazo? ¿Quién te cebó un mate? El primer momento de principio de la tramitación de un duelo es que la gente esté cerca, porque la persona que perdió, en este caso a su nieta o a su hija, no quiere palabras y tampoco asume la realidad ni la acepta. Esta primera etapa es de enojo con la vida, de estar escindido, ¿no? Entre querer vivir y Esto no está pasando, es realizado. Esto que estoy Exactamente, viviendo no está ocurriendo. Exactamente, digo, la negación de la realidad. Y ¿Desrealizado o despersonalizado? Esto no me está ocurriendo Sí, a mí, exactamente. estoy en una especie de película, me voy a despertar. en los primeros días Son todos los mecanismos de defensa de la psiquis que no acepta esta información nueva. ¿cómo y te vas a tan dolorosa. acomodar a eso? Claro. Exactamente. Y incluso hay personas que en los días sucesivos todavía esperan el llamado de esa persona o van al teléfono para hacer, no sé, mandarle un WhatsApp. Es una negación de la realidad. Después, con el paso de los días, es ir empezando a aceptar esa realidad que no es sin consecuencias, sin enojo con la vida, sin enojo con Dios, sin enojo con lo que sea. Y con el paso del tiempo, Freud decía que es como que la sombra del objeto perdido sí. ensombrece al yo, ¿no? Es decir, por Claro, eso, la melancolía. por eso el luto, ¿no? Digo, la gente ponerse de negro, hoy no se usa eso, pero en definitiva la vida se le pone tan negra que solo te va a dar un poco de luz, despacito, la presencia de gente que te cuide, que te quiera y tramitar despacio ese duelo que es muy difícil, es más difícil de todos, ¿no? Ese es el más difícil de todo, que la pérdida de... Yo sé que es un tema duro, pero es lo que estamos viendo ahora, que es la pérdida de un hijo, que siempre se dice, esto parece un lugar común, que, digamos, huérfano es una categoría, pero no hay una palabra que nombre ser deudo de un hijo fallecido, ¿no? No hay un significante que te ayude a ponerle palabras a la pérdida de un hijo. Es, el duelo más trágico y más conmovedor y más difícil de transitar. Por eso no tiene nombre, ¿no? Los seres humanos le ponemos nombre a todo porque de alguna manera el nombre empieza como a acomodar la cosa. Sabemos que esto es un vaso, entonces ya Yo no me sé ordena si la realidad. En otros idiomas sí hay una palabra. Probablemente la haya o no, pero evidentemente es algo tan doloroso y tan traumático que no es fácil ni siquiera nombrar. Sí. Se suma Daniel Serra. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Un placer. Tratando de buscar una explicación a esto que estamos confrontando, ¿no? Que es, Daniel Serra es director de una escuela náutica. Lo primero que decís es una actividad infantil, recreativa, formativa, en un ambiente sano. Como, ¿qué podría ocurrir? Decís, ahora te voy a contar sobre un nuevo miedo que quizás no tengas registrado, pero te lo voy a implantar, que es que la actividad náutica tiene un riesgo. ¿Cuán normal, anormal es esto que acabamos de ver? Por ahí en accidentes menores. ¿Qué nos puedes decir? Es bastante normal, a pesar de que uno, hoy que nos llegan las noticias a todos con un teléfono simple en la mano, tenemos las noticias, es bastante normal. Lo vemos ¿Qué exactamente es bastante normal? con solamente dar una vuelta en el delta argentino, por ahí un fin de semana, ahí uno cae en la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Demasiadas embarcaciones, velocidades, y la prefectura realmente no da abasto acá en la Argentina. El caso este es otro tema, ¿no? Acá hay varios factores. El catamarán, para mí, en los videos realmente uno no puede apreciar bien qué embarcación es. Para mí es una embarcación chica de tipo catamarán. El viento era muy poco, el velero se mueve con viento, no tiene otra motorización. Y había, creo que 6 personas a bordo, ¿no?
6 personas, para un catamarán que es bastante liviano, no se mueve. O sea, le cuesta. Quedó clavado ahí. Sí. Avanzó la barcaza esta, el pontón, nos enseñó Marcelo. Sí, una y la barcaza desgracia. de reempuje, sí. Bien. Y vos coincidís porque Marcelo decía acá, venía remolcado de atrás, no tenía visibilidad en la proa. Poca visibilidad, seguro. Pero esto es habitual, digamos, que un remolcador vaya empujando desde atrás Sí, sí, eso es habitual. y se vaya hace medio así. a ciegas. Sí, es más, eso es bastante chico a lo normal. 300 metros de reempuje hay. ¿Qué es de reempuje? De reempuje es esto, un barco chiquitito que empuja barcaza de 100 metros cada Está uno y bien, te lleva pero 3. no van viendo Sin qué ver, pasa claro. adelante. Bueno, son zonas protegidas donde acá en la Argentina la prefectura los va, como quien dice, guiando, ¿sí? Cuándo tiene que acelerar, desacelerar, cuando va a tomar una curva, le va limpiando toda la derrota, todo el camino. Es decir, hay un barco por delante de la barcaza. Claro, exactamente. Lo van Argentina, frenando sí. o desviando. Por lo general le limpian todo el derrotero, todo el camino. Esto no se ve, por lo menos en las imágenes que Acá hubiera no. ahí. No, acá no. A ver, Florencia, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo están? ¿Estás Sí. escuchando lo que estamos conversando con expertos Sí. acá que dicen que tendría que haber algo adelante que guíe a la barcaza o al pontón? Vos que navegás por esa zona, ¿lo solés ver que haya Una lancha de apoyo en Sí. general es lo que utilizan estos veleros catamaranes que hacen estos entrenamientos, que sí, como dicen todos ahí, yo coincido con todo lo que vienen diciendo. Realmente la edad es algo que en Miami la gente que nace en un entorno marítimo realmente es algo común para ellos. Pero Florencia se Navega. refiere a la lancha de apoyo de la coach con los alumnos en el catamarán, no a la lancha de apoyo Claro, de la siempre. barcaza. Entonces expliquemos eso. ¿Qué es la lancha de apoyo al catamarán? Básicamente es algo que siempre están, es más, siempre hay más de una, dando vueltas justamente para guiar a todas las embarcaciones que están haciendo estos entrenamientos, porque claramente, bueno, y en general se tienen que comunicar. Lo que me llama la atención también es que no tenían una radio para comunicarse. ¿Pero había también. lancha de apoyo acá? No. No se ve. Aparentemente, No según sé. lo que tengo entendido, no había lancha de apoyo, lo cual es raro porque en general suelen andar. Yo estuve investigando con contactos que tengo allá en la zona, que es frecuente verlos ahí, por supuesto. Lo que a mí me resulta raro es que no haya una zona delimitada para que estos veleros puedan navegar y que no se crucen con este otro tipo de embarcaciones. Eso es lo que me resulta raro. A ver, Aparte, otra déjame cosa- chequear esto, porque es un punto ahí que vos decís, pero si esta es una actividad infantil, ¿no hay como corredores de seguridad? Marcelo, ¿no hay corredores de seguridad? Sí. Es decir, bueno, acá van a Digamos. practicar las escuelas de yachting y... Bueno, acá en Argentina, justamente la Prefectura Naval Argentina tiene estipulados las zonas de cada deporte náutico, donde puedan desarrollarse y justamente no cruzarse. Estoy fe porque también yo volaba el gomón volador, el flying boat. Fui el que empezó en Argentina. ¿De qué hacer qué cosa? Un bote volador, o sea, el que tuvo problemas el año pasado por una denuncia a un vecino de que le molestaba y todo. Es un semirrígido que tiene una ala delta, vulgarmente es un trike, y bueno, es uno de los tantos deportes que se hacen en el agua. Bueno, pero vos lo que querés decir es que hay corredores para los deportes. Exactamente, hay lugares específicamente en zona delta, cada dependencia de prefectura tiene su corredor para deportes náuticos, motos de agua, jet ski, zona de windsurf, cosa que no existe en esa parte de Estados Unidos. Pero Por en ahí es el, un puerto, poco... en el puerto de Buenos Aires también, porque me decía gente que navega que los chicos andan en velero y por ahí les tocan bocinazos los barcos de gran porte. No, Esto es- el problema es otro. Cuando las embarcaciones de pequeño porte o embarcaciones deportivas se cruzan al canal de navegación, ese es el principal problema. Pasa, por ejemplo, en el kilómetro 429 del río Paraná, debajo de Rosario, donde es la Florida, debajo del puente Rosario-Victoria, donde cruzan de cualquier forma, donde tenemos buques de porte, hablamos de Panamax, buques de 230 metros, donde tenemos convoyes de empuje de 240 metros asistidos por remolque por empuje. Lamentablemente con flota paraguaya, donde perdimos la flota, pero con una capacidad muy técnica, o sea que hay un CIA, un sistema de comunicación llamado AIS, que se interfacea entre los distintos buques, que lo sabemos y llama
Marine Traffic, que tenemos comunicación entre los distintos buques. Pero así todo, hay zonas donde no respetan y piensan, paso, bueno, voy a pasar, y no pasan, y quedan colgados. A ver, Melissa está en Miami y seguramente está escuchando. Melissa, ¿nos escuchás? No, perfectamente y coincido, ¿no? Acá no se sabe si el velero pasó por ese canal de navegación por el cual no podía pasar, si la barcaza no debería haber estado en esa zona. Bueno, esas son todas preguntas sin respuestas que todavía no tenemos, ¿no? A esta hora de la noche todavía no tenemos información. Si bien hay responsabilidades, según decía, ¿no? La Guardia Costera, ¿no? De ambas partes, incluso ellos también se hacían responsables de lo que había sucedido, todavía no se sabe con exactitud qué fue lo que sucedió. Bueno, Otro de los puntos importantes es que la barcaza aparentemente no tuvo la visibilidad para ver, porque todos decían, pero ¿cómo? Si tiene la vela y está en color verde fluorescente, ¿cómo no la vio? Bueno, aparentemente esta visibilidad, la barcaza, seguramente el especialista debe saber mucho más, y ustedes con las imágenes no la vio, no vio el velero que venía. Bueno, lo que pasa es que en esta cosa de las noticias variadas que van ocurriendo, uno se va enterando cosas de un mundo que le resulta ajeno. Por ejemplo, que las barcazas o pontones pueden ir con un remolcador trasero y adelante no tienen visibilidad. ¿Esto es siempre así? ¿O? Sí, es así. Sí. Igual la regla número... Permitime la ingenuidad, ¿no? Cualquier auto ahora, de los últimos años, tiene cámaras traseras o delanteras para estacionamiento. Voy a decirlo mal. ¿Cómo estas embarcaciones no tienen algo mínimo de visibilidad? Tienen poca visibilidad. En este caso en especial es bastante escasa por la altura donde está nosotros decimos el castillo, la cabina del timonel o patrón, en este caso un piloto. Igual la regla número 5 del RIPA, que es el Reglamento Internacional para Prevenir Abordaje, nos dice que las 24 horas en navegación se debe ejercer una buena vigilancia, audiovisual, ¿no? Visual y auditiva. En este caso, alguno de los dos infringió la regla, no vio al otro barco. ¿Este es el reglamento del que vos mencionás? Correcto. ¿Qué es este, Es el Marcelo? RIPA. Es el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, o el COLREC 72, que son las reglas internacionales suscritas por todos los países donde Esto tengan... está ya, digamos, más que es un manual antiguo, lo que está significando es que se mantiene esto se vigente. mantiene vigente. Sí, es Son lo las vigente. sagradas escrituras de cómo hay que navegar. Correcto. ¿Es así? ¿Y qué de lo que está acá no se cumplió ahí? Algo de la visibilidad, de... Y en primer lugar la regla número... Varias reglas podríamos decir, pero la regla 5, un barco no ve al otro y A viceversa. ver, yo voy a buscar, ayúdame a ver, buscame la regla 5. Ahí también se debe haber agudizado el problema porque hay muchos barrios náuticos, entonces hay mucha embarcación particular, chiquita, grande, mediana, que se entrecruza con esta barcaza que también era utilizada aparentemente para recolectar la basura, o sea que forma parte de los servicios de esos barrios, me imagino. Y aparte no hay un canal, como bien escuché por ahí, que por este canal debe circular. No, no existe ese canal. Claro. La barcaza de reempuje, lo que sea, va a ir por las mismas aguas donde los chicos compiten, ensayan, practican. Claro, es ese así. es el problema. Lo va a leer compartimos el Luciana. agua. Esta es la cosa de que nos vamos conociendo cosas. La Es tan regla triste lo que por lo cual estamos mencionando, pero contalo, a ver. Es la regla 5, titulada Vigilancia del Convenio sobre el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes. Dice así: todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y auditiva, utilizando asimismo todos los medios disponibles que sean apropiados a las circunstancias y condiciones del momento para evaluar plenamente la situación y el riesgo de abordaje. ¿Abordaje es choque? Sí. Está bien, pero... La 6 y la 7 es súper importante también. A ver, vamos a la pero vamos cortitas. primero a la 5, porque están diciendo que esto es universal, pero también están diciendo que lo que es universal es que un pontón va remolcado de atrás con menos visibilidad. ¿Es así? No, el tema es así. Abordaje es una mala traducción, no es abordaje en realidad, es acaecimiento a la navegación de cualquier índole. Por el reglamento indica las reglas a seguir, las luces, marcas y señales sonoras que tienen que efectuar el buque entre sí, que corresponden a aguas abiertas o no, en este caso. Pero por analogía se utiliza en todas partes. El tema, claramente desde mi punto de vista, falló vigilancia visual por parte de la instructora, de haber
no movido los brazos, pero haber sí accionado las palas de timón como para accionar y poder... ¿Cómo es pala de timón? La pala de timón es un elemento vertical Claro. que va a dar dirección a la embarcación. popa. Y si lo empieza... Eso el pontón tendría que haber hecho. No, el catamarán, el embarcación velerito. deportiva, que Si no tenía... no tenía Digo, viste que- viento. Pero- Al no tener viento, Claro. ¿Qué hacía? ¿cómo generás? Remás. Ah. Como no tenía remo, a lo mejor rema a través de las palas de timón. Pero ¿quién iba a remar ahí con 4 criaturas? Pero Porque están los mismos entrenadas, los chicos están chicos entrenados o generan para- viento claro. aparente al mover la Ahí botavara. volvemos al punto número 1, es si había demasiado peso para ese También tipo de eso. embarcación. No lo movías ni aún No, remando, decís vos. No, le iba a costar obviamente mucho más. Aparte, 6 personas en ese lugar pequeño, en el cockpit de ese catamarán, por ahí era imposible casi moverse. Y la otra es, hay que estar en esa situación. ¿eh? Sí. Hay que estar. Y hablando de estar en esa situación, Pablo, vuelvo un poco a ese primer abordaje con... ¿Cuándo es el momento, ¿no? de trabajar con una familia? ¿Es a pedido de la familia? Sí, yo te puedo contar mi experiencia con otras tragedias. En el consultorio he recibido... Yo no quiero que personalicemos esto, No, por ni la eso. historia de Yo te voy a Cris contar Morena, casos que general. son importantes. Por ejemplo, he tenido un papá que perdió la hija en Cromañón. Sí. He trabajado con una familia de la tragedia del Sarmiento en la estación Retiro. Todas estas El Sarmiento familias... en 11. En 11, perdón. Todas estas familias que tienen estas tragedias, vos podés recomendarle ir al psicólogo, pero la primera etapa, como es de tanta negación de la realidad, después de ira, de enojo, se necesita de un tiempo para empezar como a negociar entre la vida y la muerte, empezar a hacer ese lento camino de la aceptación de la pérdida, y entonces, ¿cuándo es oportuna una terapia? Cuando empezás a decir, bueno, ¿cómo puedo aprender a vivir con esta pérdida? Pero digo, antes que eso hay un abordaje de crisis, que es cuando, no sé, a lo mejor no estoy hablando de este caso en particular, cuando una familia tiene a alguien internado que está en estado grave, o le tienen que comunicar algo muy duro a una familia, a un papá, a una mamá, también hay un trabajo que hacer con un expertise muy específico de... Claro, sí. Acompañar a una familia que tiene que recibir Una noticia. de una tragedia, Sí. siempre es importante el asesoramiento profesional. He estado en esas situaciones. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Sí? Es ayudar a amortiguar el efecto de un drama. Y es muy importante cómo se te dicen las cosas. Así sea... ¿Cómo se dice? No para que no me uses las palabras, no quiero hacer una recreación, pero conceptualmente. Conceptualmente es preparar a la persona. Si te tengo que contar algo que es difícil, sentate, que haya contención, que haya el apoyo físico. Es tan importante la presencia, la mirada, La corporalidad, el la cuerpo, la corporalidad. gestualidad. Somos seres muy simbólicos, pero también psicofísicos, ¿no? Entonces, como vos decís las cosas, va a hacer que la persona amortigüe de una manera menos dramática el efecto de lo que se le va a decir. Y después vuelvo a decir el amor y la presencia. Cuando vos perdés a alguien muy querido, hay otras personas que seguramente querés, que te van a hacer de sostén y que te van a permitir que vayas transitando despacio esto. Pero siempre, cómo se dicen las cosas son Pero hay muy algo importantes. que es importante que dijiste hace un ratito, porque a veces uno piensa cuáles son las mejores palabras posibles. Y vos dijiste algo que es para escuchar, que es las personas que acaban de sufrir una pérdida de manera muy violenta, no están atentas con la escucha fina de las palabras exactas, cada palabrita especialmente elegido, sino simplemente al estar, al acompañar, a la presencia, al abrazo. Sí, Diego, eso es un ejercicio que podemos hacer todos. No hay persona que no haya transitado algún drama, la pérdida de un familiar querido. No te importa qué te dicen, no necesitas palabras. Es más, el que se plantea las palabras es el que va a ver a la persona que acaba de transitar la tragedia y decís, ¿qué le digo? No importa, es el abrazo, la mirada a los ojos, cebarle un mate, estar a disposición. Vuelvo a decir, vos podés mirar tu historia y en esa historia donde vos sufriste una tragedia vas a recordar quién estuvo a tu lado y cómo estuvo, no qué te dijo. Y después me voy a meter con algo que es un poquito más delicado, pero
que todos estuvimos ahí de cerca o de menos cerca, que es la idea de, ¿hay algo con la fatalidad? ¿Por qué me pasa a repetición esto? ¿No? Esta idea que se formulan las personas y es sumamente natural, pero muy angustiante de, hay algo de mala suerte en mi historia, hay algo de mala suerte en mi familia, ¿no? Sí. Que cómo se trabaja para desimplantar esa idea, porque la fatalidad ocurre. Cuando ocurre más de una vez, hay una idea muy dolorosa que se impone en grupos familiares, que es, estoy casi condenado por los dioses a padecer el sufrimiento. Y cómo se trabaja en acompañar a alguien para decir, mirá, la fatalidad es como esta lotería del azar en donde viene lo bueno, y viene lo malo. Dices, bueno, pero a mí me tocó 2 veces, me tocó 3 veces. ¿Por qué yo, que nunca fui malo en la vida, tengo que padecer esto? Digamos, como una idea de cuestionamiento a Dios, cuestionamiento a la vida. Hay mucha cosa con eso muy dura. Sí, es aceptar la vulnerabilidad y la fragilidad que tenemos todos. Es comprender que no es un mundo justo, que a veces se mueren, como en este caso, criaturas. Y muchas personas me decían hoy en otros canales y conocidos, hay gente mala que se muere de vieja con bienestar. Sí, es un mundo verdaderamente y injusto. La aceptación de que no tenemos control. Que no tenemos control, el ser humano quiere tener un control, lo sabes muy bien, y hay que aceptar que sí, que, es así. Somos vulnerables, finitos, y que a lo sumo podemos proyectar una vida, pero solo lo que vamos a comprender con esta tragedia es que nos puede pasar es decir, vos podés decir, hay familias que le pasa 2 veces, ¿no? Se le muere una hija, se le muere una nieta, pero si estás en Gaza te están pasando otras cosas, y si estás en una familia que no tiene para comer y se están muriendo de hambre, digamos, cada persona transita su dolor, que no es lo mismo que el sufrimiento, ¿viste? El budismo decía algo así como el dolor es inevitable y muchas veces el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo me posiciono frente a mi propio dolor? Si yo me quedo que tengo mala suerte y que solo mi vida es injusta, voy a quedar condenado por mis propias palabras, ¿sí? Cuando abro un poco mi panorama, comprendo que la vida del ser humano está asignada por tragedias. Quiero ir a Melisa. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Qué información nos podrían dar? O la Guardia Costera, o el Club Náutico. Melisa, te escuchamos. Mañana vamos a tener algún parte oficial por parte de la alcaldía también, que estuvo esta mañana dando algún tipo de información. Algunos colegas que estuvieron allí presentes dijeron que mañana la alcaldesa iba a dar algún tipo de testimonio, conferencia de prensa. La Guardia Costera no nos dijo si iba a haber conferencia de prensa o no. En el hospital, en el Jacksonville, también hay colegas que están trabajando en el lugar y tampoco hay información con respecto a las 2 niñas que todavía están internadas. Yo creo que en el transcurso del día teniendo más información del estado de las chicas que todavía siguen en estado crítico, porque recordemos que todavía hay 2 chiquitas que están internadas, lamentablemente las otras 2 fallecieron, y la instructora que fue indagada en el día de hoy, y mañana también va a volver a ser indagado el capitán. El capitán hoy sí le tomaron declaración a él. La instructora fue algo más informal, pero mañana va a prestar declaración porque ella se encuentra en buen estado. Así que estaremos transmitiendo y, por supuesto, llevándoles todas las noticias y todo lo que esté pasando de último momento. Bien, gracias, Melisa. Daniel, vos tenés una escuela náutica, formás parte. Hay un cuestionamiento, yo no lo veo en ese sentido, pero hay un cuestionamiento a la edad de la instructora, como asociándolo a una posible inexperiencia. Yo navego de los 9 años, hice Optimi, Láser, después diferentes tipos de barcos. Obviamente uno va ganando con los años la experiencia, pero para enseñar un deporte como es la vela, se puede tener 11, 15 o 80, es lo mismo. No, yo no veo que pase por el tema de la inexperiencia. Sí habría que ver, clave, es lo que dice la instructora, qué es lo que le pasó. No sabemos si se le rompió el timón, si se enganchó el barco en una red y no se podía mover. Y el otro barco que sí la vio, si es que la vio, no pudo frenar. ¿Por qué no maniobró? Quiero preguntarle por lo local, porque hay un montón de gente que navega
No es la mayoría de los argentinos, pero hay una buena cantidad en categorías diferentes, más hobby, los que van a pescar. ¿Cómo está de seguro el Paraná, el Tigre, los lugares clásicos? Y si querés, El puerto de Buenos Aires. nos ven de todo el país, podés referenciar a lo que quieras, ¿no? A cualquier lugar que te parezca necesario. Yo puedo hablar por mi escuela Sí. y la seguridad que trato de brindarle. Y esto que estoy hablando acá, como la regla número 5, o la 6, o la 7, y todas las importantes del RIPA, yo trato de explicarlo como lo más fácil que sea para entender, porque acá es o la vida o la muerte. Si ustedes toman una boya mal, se hunden con el barco. De hundirse con el barco, el riesgo que tienen de los tripulantes puede ser el todo, el morirse. Porque hoy caerse en el río con 12 grados de temperatura que está el agua, si la prefectura a estas alturas de la noche no los encuentra, 2 horas, 3 horas, lamentablemente están muertos. En verano es diferente, pero a lo que voy yo es, para mí, la clave acá es qué va a decir la instructora. Y en Buenos Aires tenemos una excelente calidad de escuelas, ¿sí? Son realmente muy buenas. Como digo yo, ¿no? Siempre la seguridad ante todo. Si salen los Optimis, que son lo que ven ustedes, que salen por ahí 30 barcos, con 30 nenes, cada uno en su barquito, sale un instructor, 2 instructores en barcos diferentes, donde uno los va como acorralando y es así siempre. Después, en mi escuela son barcos cabinados, que son un poco más seguros, digamos, ¿no? Ya, o tumbarse ahí es mucho más difícil. Por el clima uno se puede resguardar en la cabina, es otro tema. Este era un barco bastante chico. A mí me asombró que iban 6 tripulantes, ¿no? Para vos, Marcelo, también había un tema ahí con el peso por la Sí, cantidad de completamente de pasajeros. acuerdo. O sea, es un day sailor. Es una embarcación de navegación diurna, sin cabinar, un hobby cat de ¿Qué es 17 cabinar? pies. Es sin cabina, sin protección. Cubierto. O sea, una cabina que Descubierto. es un cerramiento. Son como 2 cubiertas y tiene como un puente que las une, eso es Claro, un catamarán. en sí el catamarán es básicamente 2 flotadores unidos Eso. por putreles, que son la unión de los 2 cascos, ya técnicamente. Es una embarcación de uso diurno completamente para pequeñas distancias o de uso de playa. Yo entiendo que a lo mejor no estaba haciendo simplemente enseñanza, sino que estaba haciendo era una colonia donde los chicos pueden haber sido la actividad kayak, vela o haber hecho un fogón simplemente. Y en este caso, desgraciadamente, estaban a bordo de un hobby cat, de un catamarán, que se quedó sin viento por la falta de propulsión y quedó ahí. Vino el pontón con el empuje, con el empujador, con el remolque por empuje, el remolque puede ser por largo, abarluado o por empuje. En este caso, por empuje. Lo que se hace acá en Argentina... Pero yo te hago esta pregunta. Ahora giro la conversación y háblame como perito. Sí. ¿Quién te contrataría vos como perito para una circunstancia como esta? Pero tal vez no esta, otra, porque esta es súper dolorosa. Lo hablo como capitán. Sí, Tanto soy deportivo sí. como capitán. Uno lo que busca siempre es tener visibilidad y tener los 360 grados de visibilidad. Y si no lo tengo, mando a Pero alguien en un a la momento, proa. esto es horrible, en un momento se van a meter los seguros acá. Ya está el tema Acá de los no, seguros. en cualquier evento náutico, para no meterme con no quiero meterme con él. ¿Cómo haces vos como perito? ¿Qué elementos tenés en cuenta? En sí, todos los elementos están contenidos en guías internacionales con respecto a cómo actuar en cada caso. Está todo escrito, no hay que inventar nada. Tanto a ver si mantuvo el RIPA, la vigilancia visual, la regla 5, ¿qué hizo? La pregunta fundamental es, ¿qué hizo usted para evitarlo? Nada, porque tenía paso. No, pero en ese caso no ¿Un tenía paso. bocinazo es un método para evitarlo? Está contenido en el RIPA. Es una forma de advertencia. O sea, es advertir, porque justamente ese es un hábitat. Mandale esto, Gonza. Ahora no sé si se ve acá en la compu, si no lo- Si la cámara lo toma o si no, mandásela. Esto es un a hobby los cat. Se chicos. lo manda a la producción ahora. Mándaselo, para que se entienda. ¿De qué hablamos? Entonces, vos tenés que peritar
un choque. Claro, entonces para evitar la colisión, porque hablamos de dos móviles, chocas contra un muelle, contra otra embarcación que está flotando, está en movimiento o no, colisionás. ¿Qué tendría que haber hecho el patrón, el capitán o el SECPAX, que es la habilitación que tenía esta persona para navegar? Simplemente tendría que haber mandado, por la falta de visibilidad del puente de mando que estaba hacia popa, haber mandado a alguien en la proa con un handy y haber dicho cae a estribor, cae a babor, port side, starboard side, o haber dado la orden en concreto. No existió una vigilancia visual. Pero Florencia está todavía ahí. No sé si Sí. está Florencia. Estoy escuchando muy atentamente. Cada vez que pasa un hecho de estas características, suele pasar muy frecuente. que las noticias y los noticieros, o sea, nosotros decimos, ¡qué barbaridad! ¿Cómo no había un señor con un handy en la proa? Con el diario del lunes, que es un diario horrible que nos toca dar. ¿Hay señores en la proa con handys? ¿Era habitual? ¿No es habitual? Desde acá decimos, ¡qué barbaridad que no hay señores con handy en la proa! ¿Qué ves Se les vos? llama lookout o watchkeeper. Yo he hecho yo misma guardias en el puente, en navegaciones nocturnas incluso. Crucé 3 veces el Atlántico como azafata, ¿no? Pero crucé 3 veces el Atlántico y realmente siempre tiene que haber una segunda persona en el puente vigilando y observando absolutamente todo bien despierta. Pero espera. Siempre. Esto Esperá. me llama mucho la ¿Tiene atención. que haber, quiere decir que es obligatorio o es conveniente? ¿Es No, una no, no, es sugerencia o la obligatorio. ley dice que? Es obligatorio. Bueno, en mi caso, que yo trabajo en yates, siempre tiene que haber una persona con certificaciones, digamos, que puedan estar, digamos, al mando directamente, y después una persona que acompaña a la otra persona para charlarle. Es como el copiloto, digamos, o sea, para charlarle, para traerle comida, para ayudar a mirar también, para ayudar a corregir, digamos, el rumbo, que a veces por la marea directamente se va de las líneas. Entonces, siempre tiene que haber 2 personas mínimo en el puente vigilando tanto de día como de noche, siempre. Yo hice Ahora- varias navegaciones. Ahora, hay un tema, vemos la imagen, ¿no?, de la barcaza chocando al velero. Lo que no vemos es una imagen sin sonido y todavía nadie ha planteado si hubo algún tipo de bocinazo, de advertencia sonora hacia el velero. Entonces, o sea, si había un vigilante en la proa y algún tipo de sonido que alertara al velero. En el caso de que hubiera habido un bocinazo, si va a 5 kilómetros por hora esta barcaza, ¿tiene chances de cambiar de rumbo, de frenar al ver que no hay reacción por parte del velero? Yo creo, por lo que vi en el video, para mí iba más rápido que 2 nudos y medio. Yo para mí iba entre 6 u 8 o hasta 9 nudos. ¿Cuánto es en kilómetros por hora? Y calculá que tenés que hacer el doble. El doble menos la 10ª parte. A ver, entonces, para ya saber cómo es esto, cuando te dicen nudos, ¿cómo paso a Hacé kilómetros? 2 por 1 que es más fácil. De 10 Un nudo, nudos, 2 kilómetros. Es un poquito menos. 10 nudos. 10 nudos serían 18 kilómetros y medio por hora. ¿Qué es fuerte en el agua? Muy fuerte. Más 10 el- nudos es fuerte. Sí. Pero si lo hubiera visto y le hubiera tocado bocina, ¿tenía la chance de tomar alguna decisión de ¿Y a maniobra? qué distancia? Porque ahí estamos hablando que entre una costa y la otra hay 400 metros aproximadamente. ¿La vio a cuánto? ¿A 100 metros? ¿A 200 metros? No tiene chance. No tiene Bien, chance. yo para ir cerrando todo este tema que es tan doloroso, estoy con un psicólogo acá también, digamos, la gente que practica náutica y demás, esto es doloroso universalmente porque la pérdida de una criatura, etcétera, no solamente de una es la conocida, pero hubo otras también. Es decir, hay un pico en donde uno hace miedo y toma alguna prevención, como si te pasa algo, te asaltan, te roban. Entonces vos vas y controlás el auto, controlás los sistemas de seguridad y el miedo dura un tiempo y después baja. Entonces yo te pregunto a vos que tenés una náutica, ¿los niveles de control en el Delta están bien? Porque vos dijiste una frase que después la acomodaste, ¿no? Dijiste, es una demencia por momentos, el Delta, el Tigre. Estoy dando un ejemplo y supongo que en otras partes es igual, porque está lleno de embarcaciones. ¿Qué nivel de seguridad hay ahí? ¿Y qué puede hacer cada uno para darnos elementos? La prefectura no da abasto. Es imposible.
cuántas embarcaciones tendría que poner la prefectura para tratar de lidiar con toda la gente que no, digamos, no presta atención, el RIPA, como puede ser en este caso, ¿no? O algo lógico, la seguridad para todos. Andar en una lancha 40 nudos es realmente muy rápido. Pero son capitanes, o voy a decirlo en términos automovilísticos para que todos entendamos. Hay mucha transgresión del conductor en ríos también. Sí. Y la gente se neurotiza también manejando sus propias lanchas y embarcaciones, igual que se toma revancha con lo que no le funcionó en su vida particular arriba del auto, y entonces cada uno que está ahí es un enemigo. ¿Hay poco. algo de eso que ocurre? Te digo que es lo que pasa literal. Vas en te compras, un velero es diferente a una lancha, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es un arte, lo que es navegar a vela, y lo otro es trasladarse a la velocidad casi que vos quieras. Salís de la lancha, salís de la guardería, 2 nudos, 3 nudos, hiciste 100 metros y decís, bueno, 10 Ya no nudos, me ven. 15 nudos, me aburrí, 20 nudos, 30 nudos, me aburrí, 40 nudos, a fondo. Y es así, En 20, literal. con la palanca así, no llegó la adrenalina. Vamos a empujar un poquitito más. Siempre es no un poquito. llegó más. Ya esto ocurre. Sí. Y no hay límite de velocidad y todo eso. Claro, Sí, pero- el RIPA lo dice bien clarito, hay que ir a una velocidad que a uno le dé, si tengo que maniobrar o tengo poca visibilidad o baja visibilidad o nula, poder esquivar lo que tenga enfrente, o sea, esquivar el peligro, Bien. como puede ser otra embarcación. Quiero agradecerles a ustedes por haber venido hoy. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Voy a cambiar totalmente el tema. Volvemos a nuestros platillos habituales, que son política y economía. Gonza, presenta a nuestro invitado. Bueno, es el candidato a senador provincial por la primera sección electoral. Una sección que encabeza el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, como habíamos dicho hace unos días, Diego, luego de que Kicillof y Cristina llegaran a este acuerdo que permite que tanto la primera como la tercera, que juntan casi 10 millones de votantes, no de habitantes, de votantes, tengan a un kicillofista encabezando cada lista. Entonces, ¿quién vino? Leonardo Grosso. Bien, Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, estamos... Hubo una declaración fuerte de Grabois contra Massa, es decir, como hay un momento en donde la pregunta es, ¿el peronismo, a pesar de sus diferencias, se unifica para hacer una oferta electoral consolidada en la idea de que hay que detener a Milei, o incluso, cuando ya no falta tanto para las elecciones, siguen los cruces fuertes? Si la producción tiene las palabras de Grabois, lo quiero ver y lo quiero... vamos a ver a Grabois. Bueno, hoy hubo declaraciones fuertes, de hecho salió Sebastián Galmarini a liquidarlo a Grabois, aclaramos, es el cuñado de Sergio Massa, pero digo, salieron a decir, mira, Grabois, Massa te ganó la elección primaria, las elecciones 2023, no, es que no lo puso nadie a dedo, te ganó físicamente la elección. Ahora bien, digo, también hay una realidad, Grabois está posicionándose fuerte. Bueno, ¿qué pensás vos de la posición de Grabois? Tiene una posición crítica, salió muy fuerte contra Massa, ahora yo te muestro exactamente qué dijo. Cada uno tiene su verdad relativa, creo que estas son discusiones que se tienen que dar puerta adentro. Nosotros Pero mira, tuvimos- puertas adentro, te interrumpo groseramente para que todos Interrumpime. entendamos de lo que hablamos. Mirá. ¿Qué hay que elegir? Entre lo que pienso, ¿Una encuesta? Por una encuesta de los candidatos de la provincia de Buenos Aires, ¿quiénes miden más? De los dirigentes. Fíjate quién mide más. Bueno, en todas las que me pasaron a mí, el que mide más soy yo. ¿Vos pensás que a mí la rosca política me va a permitir encabezar una lista? ¿Y por qué no? Pregúntales. Bueno, Llamalos y preguntales.
Llamalo a Massa y preguntale. Pero yo no creo. A ver, Massa. Massa mide 8 puntos menos que pero yo. Massa no está convencido hoy de ser, me parece, candidato a diputado. No estaba convencido de ser candidato a presidente. Mirá, yo hay una cosa que no voy a hacer nunca. Yo no le voy a mentir a la gente. Yo a la gente no le voy a decir que las fotos que acabamos de ver muestran una unidad de concepción. Hay una crisis muy grande. Y el problema hoy no es solamente enfrentar a Milei. Más que lo que hicimos nosotros contra Milei, Gato, más que lo que hice yo contra Milei, no sé quién hizo. Y más que lo que hicimos nosotros y lo que hice yo para defender a Cristina, no sé quién hizo. ¿Vas a ser candidato en la provincia? Voy a ser candidato en la provincia sí o sí. Bien. Bueno. Sí o sí. ¿Sabes de quién depende? Si va a ser con una lista propia o con la lista de... ¿Esta? Depende de los genios de la política que manejan las cosas. Bueno. En la provincia de Buenos Aires, ¿sabes lo que hicimos? Violín en bolsa, decían lo que quieran. Nosotros vamos a bancar al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora, en la nación no gobernamos nosotros. Gobierna el enemigo. Bueno, Leo, ahí tenés dos momentos diferentes de Grabois. Uno, invitando a votar a Massa. Recordemos que él estuvo dentro de la interna con Massa. Y después, esta última entrevista de Gato Silvestre, en donde va con toda. ¿Y quién hizo más por Cristina? Es que hay una negociación. A ver. Si hay algo que nadie le puede decir a Juan es que no es consecuente con lo que piensa. Lo que dice ahí es lo que piensa, siempre lo dijo. Él en las elecciones anteriores peleó por una PASO porque no estaba convencido absolutamente de la postulación de Sergio Massa y perdió la PASO y dijo eso, que es lo que corresponde cuando perdés una PASO. El que gana conduce, el que pierde acompaña, es un viejo apotegma peronista que nosotros tenemos como un elemento de ordenamiento de la política. Hoy Juan lo que está haciendo es trayendo una discusión en función de las listas que todavía no se cerraron, no de las listas que ya se cerraron, exactamente. Dice que mide más él que Massa. Eso yo no lo sé, A Sí, mí lo Juan, sabe. por supuesto, me cae muy bien. Es un amigo ideológico de todos los movimientos sociales, pero nosotros, la posición del espacio en el que estoy yo, del movimiento Evita, es construir la unidad de todo el espacio peronista. Se hizo un esfuerzo enorme para construir la unidad y estas listas de las que hablaba Gonzalo recién, que se sintetizaron, no sin discusiones, por supuesto, que nosotros planteamos que eran discusiones que tenían que ser internas. Sí. Muchos periodistas daban por roto al peronismo sin la posibilidad de construir una sola estrategia peronista contundente, y hoy hay una sola estrategia peronista contundente en la cancha, que es la que construimos en unidad, con muchos matices, con muchas discusiones, pero en unidad. ¿Por qué? Porque lo que nos preocupa a nosotros es cómo avanza el plan económico de Milei y cómo ese plan económico de Milei va arruinando a los jubilados, a las pymes, a los trabajadores, a los Ahora hablamos de desocupados. esto. A mí No, me pero eso preocupa. es central, porque Sí. eso nos ordena a nosotros en la política. pero Y lo a que ordena Juan y también. a Massa también. Sí. Hay una cosa que yo no puedo creer que sigue existiendo. Y la defendió Carly Bianco, que es ministro de gobierno importantísimo de Kicillof, que son las testimoniales. Magario, que es vicegobernadora, se va a presentar y ya dijo que no va a asumir. Es decir, si vos sos bonaerense, con todo derecho, si querés, vas, la votás, ya te dice en tu cara, mire, votame, pero yo no voy a asumir. ¿No hay algo ahí que se naturalizó de, che, yo no te estoy mintiendo porque te digo que va a mi foto y voy yo, pero después yo no asumo? ¿No es una estafa electoral? No, yo no pienso eso. La verdad es que el peronismo es una propuesta de un modelo de país. Con Pero entonces cosas poneme a mí, poneme a concretas, Gustavo en con cualquier cosas lista de todo y concretas. ya fue Hay todo. momentos donde se construyen síntesis, hay momentos donde hubo distintas... Pero ¿para qué te parece el Viví concepto? distintas testimoniales No, en está- distintos procesos no, pero electorales, no muchas. existió, si vete a Algunas fueron 2009. buenas, otras fueron malas, Oye, unas pará. funcionaron, otras no, Pará, yo qué sé. Porque como si hubiera existido siempre. Esto lo inventaron Néstor en 2009. No es que existió siempre. Mira, no creo, no tengo un ejemplo ahora, pero no creo. Creo que es un poco más viejo eso y que eso se ha construido como una de las herramientas que han tenido los gobernantes para decir, che, yo me juego todo en esta elección. Y la gente que vota, la gente no es onza, porque también subestimar al electorado
Eso es parte de los análisis que se ven por todos lados. Pero subestimar al electorado. El electorado nadie no es subestima sonso. al electorado. El electorado no es sonso, Lo- sabe bien que está votando. que los- si Pero vota la Leonardo, opción si el peronista... electorado no es sonso y votó a Milei y ustedes están esperando que Milei se retire del gobierno, entonces ¿es sonso el electorado? No. Cuando los vota no es sonso, cuando vota otro No, es eso sonso. lo decís vos, yo no Pero dije no, eso. si el electorado no es El sonso, ¿por qué electorado el votó a Milei, cuestionamiento el tan electorado duro a votó a Milei? Milei porque estaba enojado con nuestro gobierno. No votó a Milei porque es sonso. El pueblo, yo no considero que el pueblo se equivoca en las elecciones. Es soberano y respeto eso y construyo una alternativa para tratar de discutir con mi pueblo y esa Pero es la 2 años elección. después estuvo equivocado. Es decir, el razonamiento es que... ¿Por qué? Y porque ahora quieren sacarlo a Milei como si fuera el peor de los males de la No, Argentina. nosotros creemos que Milei es el peor de los males de la Argentina y vamos a aprovechar esta campaña, que es un momento de conversación pública, para dar ese debate, persuadir al electorado y lograr que la mayor cantidad de gente posible nos vote. De eso se trata una campaña. Yo no obligo a nadie a que me vote. Trato de convencer a la gente que me vote. No subestimo a nadie. Leo, pero ¿De Por qué se eso trato trata, ¿de qué se convencerla. trata la propuesta de acá para adelante distinta a lo que a lo que hizo o hicieron los últimos gobiernos kirchneristas, albertistas, masistas? En un acto público hace poquito reapareció juntos, por lo menos, que hacía rato no se lo había, Guillermo Moreno con Máximo Kirchner. ¿Ahí hay un cambio, una nueva propuesta encarnada por Máximo Kirchner y Guillermo Moreno? Lo que hay ahora es una rearticulación de lo que fueron distintos desprendimientos y debates que había el peronismo. Ustedes lo saben mejor que yo. Y eso es Y una lo renovación analizan y también, lo aparte de discuten y demás. rearticulación. Pero no lo Esa sabemos, rearticulación... Pero a ver, pero eso, ¿en qué consiste? Claro. Si es que hay una... Nosotros, por supuesto, que tenemos una idea. Es un modelo de país, es histórico. Nosotros creemos en el trabajo y en la industria nacional. Este gobierno prioriza las importaciones y la valorización financiera. Nosotros creemos que el Estado tiene que cumplir un ¿A qué rol para llamas defender... industria nacional Discúlpame. y con qué Nosotros componentes importados? ¿Sabés que la industria nacional tiene un 60% de Sí, lo sé dependencia? muy bien. Vivo en San Martín, hay 4.000 pymes en San Martín que están sufriendo mucho por la apertura de las importaciones, también por la falta, por la caída del consumo interno, porque las Pero pymes por eso, no se volver venden al 2000 al mercado interno, porque nosotros tenemos un Pero modelo ¿cómo de se desarrollo que ha reactivaría? funcionado en Pero- la Argentina y que siempre que hubo gobiernos neoliberales lo puso en crisis. Pero ¿cómo y lamentablemente explicás? siempre que se ¿Cómo? puso en crisis eso, este país terminó de sombrero. Pero de ¿cuándo- todos cuándo nosotros, de los que funcionó? piensan como Milei, de los que piensan como nosotros. Y este país sí funcionó porque generó empleo, ¿Cuándo? porque el 40% de la manufactura que se produce en este país ¿Cuándo está generó sentada empleo, en el conurbano Leonardo? bonaerense. ¿Cuándo generó empleo? Porque el empleo privado está estancado desde 2011. No, generó empleo. Cristina, Néstor, el modelo kirchnerista. Cristina no. Cuando, sí, pero no 42%. quiero discutir. No, están los números, no es Están para los números, discutirlos. Eso lo discuten ustedes y nosotros veíamos otra realidad. Y la gente No, veía pero otra hay realidad números. y Cristina gobernó, ese modelo económico gobernó 12 años, muchachos. Fue el único gobierno reelecto tantas veces en la democracia. Pero hay alguna... Ustedes yo lo también que digo, subestiman Leo, a la gente. No, Leo, Bueno, yo lo que pero digo es, hoy, de esa Estados Unidos... idea de Milei, ¿qué nos trae de nuevo? Cuéntenme qué nos trae de nuevo, Mira, que no equilibrio hayamos fiscal. visto en Mira, los yo te voy a 90, decir que no una cosa. hayamos Vos visto sabés con que Martínez Milei de no Oz, es que que no ama hayamos este visto programa, inclusive pero- con Macri. No exactamente. Justo este programa me parece que no. No Pero exactamente. lo que te quiero decir es que, digamos, para mí impuso... No quiere a los periodistas, eso ya lo sé. No importa, lo que te quiero decir es que impuso algo que es de sentido común, pero que no era de sentido común, y es no podés gastar más de lo que ganás, que se llama equilibrio fiscal. Implantó ¿A otra costa cosa de más, que el espera, equilibrio fiscal- déjame terminar esto. Pero, Que porque la eso es- emisión genera inflación. Pero es todo- También lo... Pará. Diego, que la inflación... Diego, que no hay plata. está generada por la emisión. No hay plata. El kirchnerismo te decía, la emisión no genera inflación. Repitan conmigo, la emisión no genera inflación. A. B. Años después es, la inflación es multicausal. La inflación es multicausal. ¿Vos te acordás la dificultad? C, el déficit no Sin importa. dudas que hay cosas, sin dudas. Cada etapa y cada proceso nuevo tiene cosas nuevas y la sociedad y los espacios políticos van repensando sus estrategias de desarrollo, sus estrategias de cómo aplicar en los un modelos. peso. Ahora, no hay plata, te dice Milei. Sí. Y va y le regala 2 billones 2 billones, no sé cuánto, en retenciones al sector más acomodado de la Argentina. En No un es momento el- donde vos tenés una discusión enorme por las jubilaciones, por las personas con discapacidad,
una cantidad de situaciones en crisis con el sistema de salud, con el sistema educativo, con el Leonardo, sistema científico. ¿te puedo hacer una y la pregunta? prioridad son los tipos que más espalda tienen. Leonardo, ¿te puedo hacer una además de pregunta? tener una cantidad de beneficios Leonardo, que fueron acumulando a lo largo del tiempo. Si el kirchnerismo Entonces, tiene las ¿Pero qué respuestas... harías? ¿Otra vez contra el campo? ¿Dirías que yo digamos, no voy contra el campo. Yo por- no voy por contra el los campo. últimos largos Pero años que de la vos vas historia en contra de los argentina? jubilados. Yo no voy en contra de los Y bueno, jubilados. ves que lo que no te se quiero puede decir es poner de en ese dónde va a antagonismo. salir el dinero. Vos no gobernás una ¿De hoja en dónde va a blanco salir cuando el sos el dinero? presidente. Gobernás un país. ¿De deuda con o de gente emisión? adentro. Porque este Argentina gobierno no plantea crece. de deuda. No crece Este gobierno Argentina. plantea con la deuda. Este gobierno plantea endeudarnos. Este Pero- gobierno plantea ajustar a los más débiles. Este gobierno está fortaleciendo a los el ratio sectores deuda que PBI más bajó, espalda tienen para desde aguantar en la el medio de una que llegó crisis. Nos Milei dicen al a todos, aguanten. Aguanten. Leonardo, ¿te Hay puedo que hacer una sufrir, pregunta? ya vamos a ¿Te llegar. puedo hacer una Y a los que pregunta? más espalda tienen, vamos muchachos, Leonardo, tomen tengo ustedes, tomen una ustedes. observación. Eso no el es un ratio modelo deuda justo. PBI bajó desde la llegada La pobreza bajó. de Milei al poder. Pero la pregunta es esta. Veo todas reivindicaciones. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿por qué el kirchnerismo viene reduciendo su base electoral? Nosotros vamos a construir una estrategia para ampliar esa base electoral. Pero viene reduciéndola. Entonces, ¿dónde están los Pero puntos eso críticos es en los que el relativo, kirchnerismo porque no nosotros funciona? venimos reconstruyendo unidad, el último gobierno fue malo, ustedes lo saben, yo se los dije acá, hemos hablado de esto. Sí, sí. Nosotros lo hemos reconocido, hemos sido críticos de ese gobierno. ¿Qué le faltó? Ese es el resultado ¿Alguien electoral más de ese mal kirchnerismo? gobierno, es Milei para nosotros, eso está claro. Nosotros no somos Pero- una piedra. pero ¿se por entiende? eso, pero ¿cuál es el plan? Vivimos en Gustavo esta te- sociedad y Gustavo te sufrimos preguntaba. con nuestra sociedad lo que le está pasando a nuestra sociedad. ¿Quién es y hoy un la gente ministro de está viviendo Economía? muy mal. Y creemos que la Argentina se puede organizar de otra manera para que la gente Pero viva tuvieron mejor. 12 años, 16 años tuvieron Pero para esa es la hacerlo. discusión de ustedes. Todo el tiempo estuvieron 16 años. Discutime algo que hace Milei. Discutime lo que está haciendo Milei. Pero escúchame. ¿Cómo es que cierran los números de este gobierno con los jubilados muriéndose de hambre? ¿Cómo puede ser que este gobierno ajuste los Pero escúchame, medicamentos con el de último gente gobierno que, de que Alberto- necesita los medicamentos para vivir y ustedes no digan nada y le perdona las retenciones al campo y todo, bueno, Pero no- está bien. no, las es un retenciones sector siguen que- vigentes. Es un sector que Las retenciones necesita siguen acompañamiento. vigentes. Las retenciones siguen Necesita vigentes. acompañamiento Las el retenciones campo. siguen vigentes. El gobierno acaba de anunciar, Milei lo acaba de anunciar, este gobierno le saca los impuestos a los ricos y no perdona a los pobres. ¿Querés sacar los impuestos? Discutamos el IVA. ¿Qué pasa que no estamos discutiendo el IVA? Está en 21. ¿Qué lo querés, más grande o más chico? Más chico. Ah. Necesitamos, Pero si, ¿por qué no los lo números hicieron? tienen que ¿Por qué cerrar. no Pero con bajaron la nunca gente impuestos? adentro tienen que cerrar Pero los el números. índice de pobreza, ¿te dice algo? Ustedes justifican... El índice de pobreza en 31%, 30 tal vez. ¿Te dice algo? Yo camino los barrios todos los días. Pero está bien, ¿sabés? pero Y lo yo que no veo dice la el gente INDEC, esté o sea mejor. que ¿Vos ves que la gente esté mejor? yo lo veo ¿Vos que en la calle ves yo que la veo gente que esté mejor? el índice está en el ¿Vos crees que 30%. los trabajadores La están evidencia mejor? anecdótica no sirve para nada. No es Chicos, anecdótico, pues si es no es la como realidad somos objetiva. cuatro- La gente tiene 3 trabajos, cuatro hay con una idea, él multiempleo, tiene una idea, no está- llegan a está- fin de mes. Nosotros tenemos comedores. Mira, un índice real que nosotros tenemos siempre son los comedores. Y los comedores se llenan de gente. Y últimamente se llena de gente que le da vergüenza ir al comedor. ¿Cómo haría? ¿Por qué no El iba al peronismo comedor es nunca? Porque son distribución trabajadores y jubilados y que no justicia estaban social. acostumbrados a ir a los comedores. Y eso es una realidad La justicia objetiva, social- que te lo puede decir cualquier ¿Eso no dirigente pasaba en el del- gobierno anterior? Las no políticas pasaba en el gobierno contributivas. anterior, hubo momentos donde creció, pero no pasaba que los jubilados iban. No pasaba que los trabajadores con un trabajo formal Pero si iban a los Cristina comedores. dijo que había Eso no trabajadores pasaba. formales pobres, Cristina se lo dijo a Guzmán porque odiaba a Guzmán. Institucionalizó esa categoría de acordás? trabajador Ella- pobre. Pero perfecto, pero pará, mirando boludo, para porque adelante. Tengo esta Eso, pero no iban a sensación los que nos comedores. están viendo y dice, che, esta calecita de No se puede argumentos decir. ya lo vimos. Pregúntenle, charlen otra cosa. Pero yo le pregunté para adelante. No, yo también, te digo, porque él defiende argumentos, uno Sobre tiene todo en otra la provincia mirada. de Buenos Aires, ¿no? Porque vamos a una elección provincial. Vamos en a una elección septiembre. provincial. ¿Cuál La es- provincia cuál de es la Buenos Aires propuesta? Porque es no una se escuchó provincia la propuesta. productiva. La provincia de Buenos Aires es una provincia productiva. Está sufriendo una crisis grande. El motor de la producción en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires siempre fue el mercado interno. Pero ¿cómo Siempre lo fue el mercado estimularías? interno, porque es el colchón Bien. que construimos nosotros para la salida y para la circulación de esos bienes que se producen en el ¿Cómo conurbano. lo haces? También había exportación, por supuesto, de eso. ¿Cómo lo Ahora, haces, Leo? en este esquema macroeconómico eso está completamente Con otro afectado esquema porque es macroeconómico. carísimo ¿Cómo la generás más Argentina con consumo? respecto Leo. al resto del mundo, porque el mercado interno se nos cayó a pedazos. Pero Pero ¿cómo eso haces para diagnóstico, estimularlo? ¿cuál es el proyecto de gobierno?
No, el proyecto de gobierno tiene que ver con fortalecer eso. Hay Pero ¿cómo lo discusiones que nosotros haces? les tenemos que dar al ¿Cómo? gobierno nacional. Necesitamos los diputados para poder ponerle un freno a Milei Pero en ¿de el dónde Congreso sale la Nacional. guita? De la guita, ¿de dónde sale? Para O sea que que- haya más consumo. Plata Para- en la Argentina hay que distribuirla mejor. Si no hay- es un país que Plata en la se Argentina achicó, está hay que distribuirla empobrecido, mejor. Leo. No, te convencieron de que este es un No país me pobre, este no es convencieron. un país Brasil, pobre. México, en Este los no es un años país pobre, es un 80, no país te donde quiero se está tirar la cédula distribuyendo mal la encima. riqueza, Eran donde países las que estaban prioridades atrás de son Argentina. otras. Nos pasaron No puede por ser que las arriba. prioridades La sean región otras. nos pasó por arriba, nos aplanaron. Leo, No necesitas plata Argentina para se, defender se tu encogió. producción. Necesitas defenderte de las importaciones. Necesitas tener negociaciones soberanas con el resto de los países. Pero vamos Vos a necesitas- 1950 Necesitas otra tener vez. paritarias para que los trabajadores tengan buenos sueldos y puedan comprar. Vos necesitas tener un sistema de educación y de salud que asista a esos trabajadores. Pero ¿cómo lo haces? Vos ¿Con para qué eso dinero? ¿De dónde tenés proviene? recursos en Leo, Argentina, tenés sectores ¿dónde? económicos muy Leo, potentes. ¿Qué haces? El ¿Cómo campo haces? es un sector ¿Qué económico. harías con el campo? La energía ¿Qué es un harías? sector económico. Le subiría las están mirando, retenciones. te están mirando, Economía, gente. Decí qué harías con ellos. Es decir, habría que subir impuestos. No, tal vez le preguntaría a Guillermo Moreno, que forma parte del espacio, qué idea tiene. Pero por eso, para ser sincero, es decir, Ustedes ¿de dónde quieren sale? discutir, o sea, ¿De ustedes, dónde saldría Sí, la distribución? porque sabemos de dónde vienen, por eso miramos para atrás. Sí, de dónde saldría. Los recursos están, los recursos de la producción están. Lo que nosotros necesitamos es un Estado que lo defienda. Por supuesto que yo no le bajaría las retenciones al campo. Y en este momento no. Por supuesto que no. El gobierno las necesitó el año pasado para acomodar los números. Las necesitamos este año para pagarle a los jubilados. Las necesitamos el año que viene para... Y bueno, y lo El campo discutiría te va a con decir, el campo en ese escúchame, nivel. Leo, por supuesto. si a mí no me bajan las retenciones, se rompe la ecuación y yo no siembro más soja o maíz, ¿y de dónde vos vas a sacar los dólares que te faltan? Porque el campo te puede decir, yo no tengo la culpa que haya una agrodependencia por el tema de los dólares. Hubieran hecho antes los gasoductos para que los hidrocarburos, hubieran estimulado otras fuentes, minería, hubieran armado distinto la matriz económica. Armaron una matriz económica que es monodependiente. Básicas, ni siquiera hay cosas básicas. Los gobernadores se lo discutieron, ustedes lo saben. Los gobernadores se lo discutieron a Milei en el Senado. ¿Qué? Los fondos que recauda este gobierno para arreglar las rutas se los lleva para pagar la deuda. Pero la y deuda no está usa para contraída, arreglar las porque rutas. lo otro y vos era no tenés emisión. rutas donde No los era del emisión. campo no van a poder sacar la producción. Pero además esa pequeña obra que vos podés hacer en el territorio genera empleo. Y ese empleo genera empleos de impacto directo e Lo que indirecto. pasa, Leo, que me parece y esa que- es la rueda de la economía en la que Pero cualquier yo gobierno estoy de tiene que acuerdo. fijarse. Está El re- gobierno de la mecanismo se provincia agotó. hace Hubo mucho un esfuerzo. momento, Mirá, yo te digo Leo, algo. se agotó. El gobierno de la Sirvió. provincia hace mucho esfuerzo a Lo que contracorriente. hicimos la discusión, Leo. A ver, Que los es países. imposible. No, Para sí, poder no, generar perdón. Leo, Incluso con Leo, no, que que lo lo vamos a hace. charlar pero déjame, bien. Leo, charlamos bien 1000 veces de esto. Los países salen solo cuando hay empresas que ponen guita para generar trabajo. El trabajo público no es el que saca adelante un país. No es el caso de los países europeos, no es el caso de Estados Unidos, no es el caso de Israel. Mi pregunta es, ¿cuál es el En incentivo para todos el Estado, Gonzalo, en todos vos lo sabés, en todos el Estado tuvo un rol como importantísimo. regulador, pero no como importantísimo. Sí, pero digo, que empujó pero el desde generador, abajo, el empujó que da el desde laburo y abajo paga el impuesto es para el- que ese Sí, pero- laburo sea justo, Ok, pero- para que ese pero- laburo sea distribuido y vaya a la gente. Pero ¿cómo seducís? Si Decime una- qué pasó, el RIGI es el modelo de este gobierno, decime qué resultados tuvo el RIGI Sí. en la inversión extranjera directa. Pero el RIGI es tuvo- la más baja de la historia. Pero, Leo, con no ves- Milei, estamos que de acuerdo se en un entrega punto. a los Leo, yanquis, a escuchá. todas las potencias internacionales. Vos te van y das dicen, ustedes cuenta, son entonces mi estamos faro de acuerdo y en no hay algo. inversión extranjera Lo que- directa. Lo que Entonces, yo te estoy contando es una imposibilidad argentina que la padeció Macri, que la padeció Cristina, que la padeció Néstor, que de algún modo la padece Milei. Es, no vienen las inversiones, nadie viene del sector, no crece el sector privado. venían más las inversiones. hay? Cuando vos ves No, que adentro no. funcionan las cosas, se están yendo las empresas. Pero hay un problema. Diego. ¿Qué harían para Hoy veía revertir una eso? nota de Leo, La ¿qué Nación harían o para Clarín. revertir Se eso? estaban yendo las están ¿Pero yendo qué las harías para empresas. revertir eso? Construir criterios, ¿Cuáles construir son? políticas públicas claras. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros creemos que la obra Leonardo, el pública caso YPF tiene... es uno de los casos que aleja la inversión y Kicillof ha sido muy protagonista de ese gran caso problemático para la Argentina.
¿En qué sentido? En el Y que nos sentido metió en un de que juicio. cambió las reglas de jueza- juego de una manera ilegal en relación al yo estatuto YPF de la del empresa. lado de la Argentina. La expropiación Estoy- estuvo hecha, también. estuvo bien hecha, estuvo por ley, el perfecto. Congreso, yo fui diputado, la voté, Bueno. hubo una propuesta Del seria. otro lado está la realidad. Logramos, no, del otro lado no está la realidad, del otro lado están los fondos buitre. Yo nunca del lado de un fondo buitre. No, está el grupo Nunca del Peterson, lado que de un fue fondo socio de buitre. Néstor Kirchner del otro Fondo lado. buitre al fin le vendió Pero a fue un socio fondo de buitre, Kirchner. le vendió un fondo buitre. ¿Cómo le va a No, vender no un le amigo vendió, de Cristina no. El fondo buitre le compró El rol los de- derechos de litigar. No, no, el que litiga es el eso grupo lo que pasó. Peterson. El Ahí que nos litiga vamos en todos, Nueva chicos. York Pero es el primero fondo se la buitre. regalan. Nunca, Chicos, muchachos. como y nosotros nos muchachas, gusta- nosotros del lado de la Argentina. Bien. Nos vamos- Es No más, es así. Milei Perdete. tuvo una. Ahora- Milei tuvo una posición más nacional de lo que ustedes me están planteando acá. No, Fue y le dijo a la jueza, no, muchachos, no jodan con YPF. Pero es verdad. Le pidió a los yanquis que lo ayuden. Pero el problema Vamos, surge muchachos, en esa chicos, alianza entre no puede Kirchner y el haber grupo fisuras. Peterson. No puede haber fisuras. Bien. Nosotros tenemos que defender el interés nacional. Pero no El escuchás interés lo nacional que es estoy grupo Peterson planteando. acá. El El grupo grupo Peterson Peterson que fue te un dice. aliado de Néstor Kirchner y es el que llevó al problema entre YPF No y la entiendo Argentina. qué tiene que ver con tu posición ahora o con mi Estoy posición planteando la ahora. responsabilidad de Yo te Kicillof. estoy diciendo que nosotros expropiamos esa YPF, que esa YPF tiene que ser nacional y que cualquier argentino o argentina piense como piense, se tiene que parar a defender Bien. el interés nacional Leo. frente a la especulación de los fondos buitres. Bien. Y que no hay margen después para discusiones, porque cuando empiezan los peros es cuando entran las grietas y ahí se meten los buitres. Antes los buitres se metieron por las incongruencias de cómo estatizaron no YPF. estoy de acuerdo. No Sí, estoy de señor. acuerdo. Por esa No estoy de declaración pícara de Kicillof que dijo... y No ta, estoy de ta, acuerdo. ta, 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 eso Eso tomaron es la hacer juez. politiquería de la realidad argentina y no pararse sobre el interés nacional. Y ese es el problema. No Decime- podemos discutir si me qué decís si modelo de Payo, te país invito porque una cada pizza. vez... No te voy a decir Leo, eso. pará. Jamás te diría eso. No, lo que te estoy diciendo es no se puede discutir qué modelo de país porque es y Cristina y Néstor Y sí, y ustedes sí, y los 12 sí, años. es y, verdad. no sé Tal cual. qué. ¿Y qué está haciendo Milei ahora? Bueno, Muchachos, no importa, pero muchachas, vos ¿yo estoy provoca- diciendo que está haciendo Chicos, Milei ahora? me permite, tengo Pero que la hacer gente una la está tanda. pasando muy mal. Tengo que Los hacer una industriales tanda. lo están pasando muy mal, los jubilados le están pasando mal, la clase media se está Bueno. gastando los ahorros Esperen. en la prepaga y en la escuela de los pibes. Esa es Lo la realidad poco que del está viviendo sector la privado Argentina. que Y queda usted no lo dice tengo nada en de la eso. tanda. Bueno, hablemos. El sector privado que A tenemos lo está mejor en el la problema tanda. es que no Esperá, escuchan, Leonardo. chicos, ¿Quién no? basta, por favor. Los invito a una pizzería y la seguimos. Tanda, basta. Bueno, ¿recuerdan todas esas cosas que la oposición junta logró aprobar o semi-aprobar? Y Milei dice, yo voy a vetar todo lo que atente contra el equilibrio fiscal. Veto, capitán, veto. ¿Qué pasa con eso? Bueno, 5 de las 7 leyes que se votaron en el Senado ya tienen sanción definitiva. Hasta el lunes tiene tiempo el presidente. Hoy 6 diputados radicales con peluca, que son los que no responden a Rodrigo de Loredo, se, entre comillas, afiliaron... entre comillas dije, formalizaron el apoyo al presidente. Yo creo que con el ¿Tiene blindado el veto Milei? Está ahí, No tiene. está ahí. No llegó todavía. Ahí, despacito. Ahora está ahí Darío Lopreite. Hasta mañana.